no llueva. Y vamos a continuar un poquito con el tema que comenzamos ayer, que es el de la primera operación unitaria, que la hemos denominado bombas, o en el programa lo van a encontrar como más bien relaciones energéticas. Bueno, para eso tenemos muchísimo material al respecto, pero si bien ustedes lo van a tener disponible, lo vamos a colgar acá en el aula virtual, hay una obligación de parte de ustedes que es de leerlo, ¿no? Por ejemplo, para este tema de bombas, si ustedes quieren ver referencias respecto de la parte operativa o quieren realizar algunos ejercicios, porque ahí hay muchos problemas resueltos, es el CARASIC, que se llama justamente bombas. Después, obviamente, en el manual de la cátedra está prácticamente todo el tema desarrollado. Tal vez falten allí algunas ecuaciones en lo que concierne a la determinación del tamaño óptimo de las cañerías, pero están las recomendaciones de la velocidad de diseño, digamos, que existen dos formas de obtener el diámetro óptimo. Uno es a través de las velocidades de diseño y el otro es a través de una formulita que nos provee el libro Evaluación y Diseño de Plantas Industriales de Peters y Timmerhouse. Así que bueno, el Peters y el Timmerhouse lo van a tener que leer. Denme un segundo, por favor. De la parte de bombas, sobre todo la parte de resolución de problemas, el CARASIC está muy bien puesto. Y después, otros libros con los que no se van a poder escapar, digamos, es las recomendaciones de diseño de el Peters y Timmerhouse, el que yo les dije ayer que estaba en la biblioteca en castellano, ¿no? Vayan directamente a la parte de diseño de bombas, es un solo capítulo, no deben ser más de 4 hojas o 5 hojas. Cualquier cosa, le sacan fotocopia a ese capítulo y lo pueden leer. Nosotros lo tenemos el libro cargado acá en electrónico, pero está en inglés. Entonces, bueno, la traducción está bastante buena en castellano, pero bueno, hay un solo libro. De todos modos, le pueden sacar fotocopia, no le saquen fotocopia a todo el libro, solamente a la parte de bombas nada más. Y ahí van a ver ustedes que, obviamente, en la parte que concierne a cañerías, les va a mostrar una serie de ecuaciones que se han obtenido estadísticamente y que sirven bastante bien, que andan bastante bien. De todos modos, nosotros vamos a seguir en este lado, siguiendo un poco el Gutiérrez, donde ya van a ver cómo se diseña una cañería, cómo se determina el diámetro nominal de una cañería, digamos, ¿no? Bueno, entonces, ya que estamos todos en línea, yo diría que comencemos la clase. Para eso yo voy a tratar de conectarme con el PowerPoint que vamos a usar al respecto. Ah, perdón, faltaba algo decirles. Entonces, tenemos varios libros para leer. El primero es el libro de la cátedra, que tiene bastante información de dónde ir a buscar. Los datos que por ahí no puedan encontrar rápidamente, bueno, ahí los direcciona bastante bien. Después, para ver algunos problemitas, yo diría que lo que respecta a bombas, obviamente, veámoslo de un librito de problemas que se llama Bombas, de autor Karasik. Y el que sí o sí van a necesitar la información para poder diseñar todo lo que es cañerías, accesorios y las bombas, es el Peter y Timmerhouse, y también para diseñar los depósitos. Digamos. Nosotros vamos a comenzar diseñando un poco el esquema que les mostré ayer de los 3 tanques. Un tanque de provisión que enviaba a 2 líneas productivas, o sea, a otros 2 depósitos que alimentaban 2 líneas productivas, como dijimos que podía haber sido un depósito de pulpa de papel que bombeaba hacia otros 2 depósitos que a su vez alimentaban 2 máquinas de fabricación de papel independientes. Eso más o menos sería el ejemplo. De todos modos, ahora en el despliegue de esta teoría vamos a ver cómo se disponen esos depósitos de las distintas maneras y cómo eso cambia un poco, digamos, la aplicación de la ecuación general o del algoritmo que vamos a usar para la resolución y diseño de estos problemas. ¿Qué más? A ver, ¿qué más hay para decirle? El Gutiérrez no lo vean porque el Gutiérrez yo saqué bastantes cosas de Gutiérrez para el manual, así que si ustedes leen el manual, que tampoco es largo, deben ser unas 4 o 5 hojas, está bueno. O sea, la idea es que ustedes salgan, no que salgan expertos, pero sí que salgan con un conocimiento mínimo de lo que es diseño de toda instalación de cañerías. Entonces, a partir de acá, ustedes ya se olvidan y es más fácil porque en la medida que nosotros vayamos analizando el resto de las operaciones unitarias, vamos a ir pudiendo anexar a un circuito de cañerías los distintos equipos que vayan a aparecer. No se olviden que después de intercambiador de calor, yo les voy a presentar a ustedes digamos que una pequeña planta, un sector de una planta que ustedes van a tener que resolver. Y que básicamente, si la resuelven bien, bueno, se han ganado el 50% de la promoción, que se pueden juntar entre 2 o 3, no hay problema, pero tienen que identificar los equipos, no pueden ser más de 7 personas. Y bueno, a ver, hay 2 formas, digamos, de promocionar la materia. Una es resolviendo los 2 problemas estos, que son problemas cuasi reales, digamos. Y después, la otra es, en el caso de que no quieran resolver los problemas, bueno, irán a un multiple choice o a un examen donde tendrán que colocar, se les pondrán 200 afirmaciones, de las cuales ustedes tendrán que responder con seguridad unas 170 por lo menos, para poder promocionar. Bueno, llegado y dicho esto, vamos a entrar entonces a buscar el PowerPoint que vamos a usar hoy. Entremos a descargas, ya estamos compartiendo pantallas. Le digo a pantalla y vamos a entrar al Power. Lo acabo de mandar acá al... Si hay algún problema me avisan chicos, pero ya está bajando la imagen del PowerPoint. Es un pequeño compendio que se hizo en el año 2021 y anda bastante bien.
Aguantemos un poco porque es medio largo y demora un poquito en bajar. Ahí está bajando. Bueno, yo he estado trabajando acá. Bueno, lo primero, como siempre, la definición de bombas, yo se las doy. En realidad vamos a hacer el recorrido en este PowerPoint como para que ustedes en sus ratos libres puedan leerlo con tranquilidad, digamos, ¿no? De todos modos, eh, a ver, yo no quiero que se memoricen la clasificación general de bombas, pero que sí, básicamente sepan diferenciar los tres tipos de bombas que hay y para qué sirven cada una de ellas, digamos, cada grupo de esas bombas. En general, una bomba hidráulica es una máquina que genera y transforma energía con la que es accionada, que en la mayoría de casos es energía eléctrica, también puede ser energía solar, energía eólica. Bueno, digamos que es una máquina que transforma energía en energía del fluido incompresible, o sea, que usa para mover un fluido incompresible. O, no, ojo que no estamos hablando de si es newton o no newtoniano, ¿no? En general una bomba se usa para incrementar la presión de un líquido, porque si nosotros no aumentamos la presión del líquido, obviamente no se va a generar la diferencial de presión y el líquido no se va a mover, digamos. Ojo que existen estas bombas que aumentan la presión, así también hay otras bombas que generan vacío, digamos, ¿no? Y ya la vamos a ver cuando entremos a la parte de filtración, sobre todo en filtros continuos, vamos a ver cómo ingresa o cómo actúa una bomba de vacío. Por ahora vamos a hablar de bombas positivas únicamente. Entonces, dijimos que una bomba se usa para aumentar la presión de un líquido, añadiéndole, obviamente, energía al sistema hidráulico y con eso se mueve el fluido a una zona de mayor presión. O sea, desde la salida de la bomba a una zona de mayor presión, a una zona de menor presión. O sea, genero presión y me voy a una zona de menor presión. Si no, no se estaría moviendo, no se podría mover. Dentro de la clasificación de bombas hidráulicas vamos a tener las bombas de desplazamiento positivo y las bombas dinámicas. Ayer hicimos una pequeña introducción de dónde usualmente se usan las bombas dinámicas, o sea, donde en las bombas dinámicas las podemos subclasificar en centrífugas, periféricas y bombas especiales, ¿no? En general este tipo de bombas se las usa para mover fluidos de viscosidad moderada. ¿Eh? En general se usan para mover fluidos newtonianos. Cuando se trata de fluidos no newtonianos, se usan las bombas de desplazamiento positivo que pueden ser a su vez rotatorias o reciprocantes. Las reciprocantes pueden a su vez ser bombas pistón o bombas diafragma y las rotatorias pueden ser de rotor simple o de rotor múltiple. Y bueno, ya dijimos las dinámicas que pueden ser centrífugas, periféricas o especiales. Ahora, yo quiero hacer una acotación. Fíjense ustedes que el aceite de petróleo, ¿no es cierto? O sea, cuál fuese su densidad, eh, es movido por, si bien es newtoniano, y que yo podría decir, bueno, que necesito una bomba centrífuga para poder hacerlo, para poder moverlo, no, también se usan algunas bombas de tipo reciprocante, ¿no? Sobre todo cuando estamos trabajando con valores de alta viscosidad y además con necesidades de presión alta. Entonces, habitualmente ahí están poniéndose de manifiesto las dos características que yo voy a usar para el uso de las bombas. O sea, para ver dónde o en qué tipo de bombas me ubico. Si estamos hablando de viscosidades, o sea, en este caso de K altos, ¿no es cierto? Porque en general los fluidos no newtonianos tienen el K alto, entonces en general se usan las bombas de desplazamiento positivo. En cambio, los newtonianos tienen una densidad moderada y en cuyo caso yo voy a usar las bombas dinámicas, ¿no? No obstante, hay algunos fluidos newtonianos, como lo acabo de decir, como lo es el aceite, que requieren, por ejemplo, en todo lo que es los gatos hidráulicos o todos aquellos mecanismos que se mueven con aceite. Entonces, allí, obviamente que vamos a usar para el transporte de ese aceite una necesidad de presión alta y en cuyo caso vamos a usar seguramente bombas reciprocantes. Pero bueno, eso es una clasificación y una acotación para incorporar, digamos. De todos modos, a mí lo único que me interesa es lo que les acabo de decir. No nos vamos a meter en subclasificar las bombas, porque en realidad no me interesa. Si ustedes lo quieren aprender, bueno, de 10. Me parece muy bien. No es un requerimiento de la materia. Más bien, lo que sí necesitamos es que ustedes aprendan a decir, esta es la bomba que yo necesito, y se la selecciona de esta manera. Bueno, acá está un poquito dentro de los tipos de bombas, la bomba de desplazamiento positivo. Vemos ahí la bomba de paleta, no sé si pueden seguir el cursor. Sí. Bueno, estas son las bombas de paleta, estas son las bombas de pistones axiales. Tenemos acá las bombitas de diafragma. Tenemos acá las bombas que vamos a denominar bombas rotatorias, como por ejemplo la bomba de engranaje, o la bomba de un elemento flexible, o la bomba tornillo. Simplemente para que ustedes vean internamente cómo funciona, nada más. Pero bueno, hay videos en el manual, tenemos videos. Uy, por Dios. Tenemos videos de básicamente cómo están conformadas cada bomba. Yo diría que en los ratos que ustedes tengan libres ahí en el manual, cuando entramos a la tipología de bombas, van a encontrar
van a encontrar unos enlaces que los llevan a unos videos haciendo doble clic, ¿no es cierto? Entran al video y ahí van a poder ver cómo funciona básicamente una bomba respecto de la otra, digamos. Van a poder diferenciar muy bien sin mayores problemas. Bueno, dijimos que dentro de las bombas dinámicas estaban las centrífugas, las periféricas y las electromagnéticas. Acá se las presento. En general siempre en una bomba el fluido ingresa por el ojo de la bomba, o sea, esto ingresaría por acá y sale por el lado de la impulsión, se dice, o sea, saldría por este sector. Acá hay un difusor y además están las las, eh, las paletas de la bomba centrífuga que giran, ¿no es cierto? Y ya vamos a ver cómo es que cambia energía cinética y por presión. Acá está, para ver un poquito más, el impulsor. Fíjense, este es el ojo de la bomba, por acá entraría la succión, digamos, por acá entraría el fluido, ingresa por cada una de la zona baja de los álabes del impulsor, ¿no es cierto? ¿Lo ven? Va ingresando, entonces acá entra a altísima velocidad y en la medida que acá las aspas se abren, va intercambiando la energía cinética por energía de presión. Esta es una bomba de impulsor simple, hay en muchos casos en la carcasa de la bomba se coloca un difusor de modo tal de mejorar la performance de la bomba. Fíjense, esto gira de esta manera y acá va ganando presión el líquido hasta salir por la descarga. Acá tenemos una vista interesante. Esto que ven acá atrás es el motor de la bomba, ¿no es cierto? Es lo que hace girar el impulsor. Pucha. Eh, Esta sería la entrada y esta sería la salida. A la entrada se le llama succión y a la salida se le llama impulsión. Y el punto donde ingresa al cuerpo de la bomba, que sería esta zona, se le llama ojo de la bomba u ojo del impulsor. Bueno, vamos a ver, de acuerdo al tipo de instalaciones de cañerías, en función de cómo se presenten, la vamos a denominar instalaciones gravimétricas o instalaciones forzadas. Las instalaciones gravimétricas son aquellas instalaciones que pueden o no requerir una bomba, digamos. Si yo coloco una bomba no es porque el fluido no se está moviendo, sino es porque necesito un mayor caudal en la salida. Y en general, las instalaciones gravimétricas, el depósito está a una altura h y de acuerdo a esa altura, ¿no es cierto?, va a cambiar energía potencial por energía cinética y vamos a tener en la zona de nivel inferior una salida con un caudal determinado Q. ¿Cómo determinamos ese caudal? Bueno, es muy simple, porque conociendo, suponiendo que esta es la cañería, ¿cierto? Y conociendo el diámetro de la cañería, y como en principio no existe bomba, este sistema por sí mismo funciona generando un caudal natural. Así se denomina el caudal que sale de esa instalación. Se denomina caudal natural. ¿Cómo lo determino? Bueno, aplico el algoritmo o la ecuación de balance de energía mecánica que vimos anoche, ¿no es cierto? Y donde W la igual a 0. Fíjense ustedes que le va a quedar todo esto en función de B. Entonces, lo que tengo que hacer es obtener B, porque teóricamente los valores de Z son conocidos, los valores de P en 1 y en 2 son conocidos, y la única variable que me quedaría sería la velocidad, donde el Fanny en función de, no se olviden del Reynolds, y además en función de la aspereza relativa acá adentro. El Reynolds es función de la velocidad, o sea que el Fanny queda en función de la velocidad, pero como ustedes conocen las características de la cañería, o sea, van a saber si esto es una cañería de plástico, una cañería de acero inoxidable, una cañería de acero comercial, de lo que fuere, yo voy a conocer la aspereza relativa de esa cañería. Entonces puedo calcular perfectamente el valor Fanning y puedo calcular el valor B. Como calculo el valor B y multiplico por el área de la cañería, voy a tener que Q es igual a B por A. Entonces con eso calculo el caudal. Ese caudal se denomina caudal natural. En las instalaciones gravimétricas, si la necesidad de caudal es mayor al caudal natural, yo voy a necesitar una bomba. Pero si la necesidad de caudal es menor, o sea, si yo acá estoy requiriendo un caudal menor, entonces no voy a necesitar una bomba, pero sí voy a necesitar para poder regular, para que por acá salga un caudal menor, seguramente una válvula. Bueno, a diferencia de las instalaciones gravimétricas, están las instalaciones forzadas. Las instalaciones forzadas son aquellas que sí o sí requieren la presencia de una bomba. Requieren sí o sí una bomba porque estamos forzando el movimiento del fluido, como por ejemplo en este caso que tengo un tanque A en un nivel inferior al tanque destino, que es el tanque B. Entonces, la única forma de que esto llegue hacia arriba es que yo instale una bomba. Ese tipo de instalaciones se denominan instalaciones forzadas. En cuyo caso acá, obviamente, acá ya no W es 0, sino W es igual a la altura de la bomba que voy a necesitar acá, y conociendo las características de aspereza relativa y sabiendo que el número de Reynolds es igual a ρ por B por el diámetro sobre la viscosidad, en el caso de que se trate de un fluido newtoniano, y con la ecuación de Chen o con el gráfico de Moody, que ustedes ya lo vieron en fenómeno de transporte y en mecánica de los fluidos, yo puedo calcular el factor Fanning. Calculando el factor Fanning, calculo todo este término, que es el término de las pérdidas por fricción, donde para ello tendré que no solamente sumar la longitud de las distintas cañerías que aparezcan acá, sino además tendré que sumar la interferencia, obviamente, que van a generar las válvulas y el resto de los accesorios, como este codo que aparece por acá, y como esta valvulita
que aparece por acá, este otro codo que aparece por acá, este codo que está por acá, y obviamente este sensor que también me va a generar una interferencia. Entonces, conociendo ya las presas relativas, bueno, se calcula la diferencia de velocidad entre este punto y el punto de salida, lo mismo que los valores de presión en el punto 2 y en el punto 1. Entonces, con eso se calcula directamente la potencia de la bomba o el trabajo que la bomba tiene que realizar para que ese fluido se mueva desde el punto 1 al punto 2. Pero bueno, eso es un repaso de fenómenos de transporte y mecánica de fluidos. ¿Se acuerdan cuando allí hacíamos, dada esta expresión, la que acabamos de ver, y hacíamos variar la velocidad desde 0 hasta un valor apreciable, digamos, se nos generaba esto, que es la curva operativa del sistema para un sistema de transporte de fluido, donde seguramente acá va a aparecer el caudal y el caudal operativo con su correspondiente potencia operativa. Bueno, esta curva del sistema es lo que ustedes después van a necesitar para superponerla a la curva de la bomba y para poder detectar, ¿no es cierto?, cuál es el punto de operación y cuáles son los sobredimensionamientos que tenga esa bomba. Como lo vimos anoche. Fíjense, acá está. Esta sería la curva del sistema, la que acabamos de ver, la que se fabrica variando la velocidad. Y esta que ven acá no es otra cosa que la curva de la bomba, donde tenemos las curvas para distintos valores de impulsor, las curvas de rendimiento, y bueno, acá están las curvas de... a ver. Acá están las curvas de rendimiento, esta es la curva del sistema, estas son las curvas de la bomba para distintos diámetros de impulsor, y esto que vemos acá, aparentemente, y disculpen porque no he chequeado este gráfico, pero por lo que veo, a ver, caudal máximo. Sí, estaríamos en presencia de... a ver, dejémoslo pendiente, denme un segundo por favor, porque no quiero darles una mala referencia. Vamos, ya pasamos a diseño del tanque. Bueno, dejémoslo esto de costado, por favor, tomemos simplemente esto. Lo que pasa es que esta bombita cuando la incorporamos no es del modelo Cal Smith, sino más bien es de un modelo distinto, es de otro fabricante, digamos. Así que les debo esta chequeada y pasemos directamente a lo que sería el dimensionamiento del tanque. Bueno, habíamos visto que fíjense, en este ejercicio que es muy parecido, no es parecido porque anoche pusimos un tanque de suministro a otros dos tanques y era una instalación forzada. Bueno, en este caso estamos suministrando desde un tanque a otro tanque que está ubicado en otro sector, digamos que seguramente ya está enlazada a la línea de producción. Entonces, obviamente que cuando aparece una instalación de este tipo, lo que, como dijimos anoche, lo primero que hay que hacer es empezar diseñando el tanque depósito. Después se van a diseñar las cañerías y después de determinar el diámetro nominal de las cañerías, se van a diseñar los accesorios en función del diámetro nominal de la cañería. Bien, entonces, estábamos acá. ¿Cómo se dimensiona el tanque? Nosotros acá vamos a tener, fíjense, HT mayúscula como la altura total del tanque. Vamos a tener la altura del fluido que nosotros queremos tener, o sea, la altura normal del líquido, que le vamos a llamar H sub L, y vamos a tener acá una zona que le vamos a llamar altura de rebalse. Este tanque es cilíndrico, por lo tanto va a tener un diámetro de tanque, y obviamente esto estará abastecido por un caudal de abastecimiento del tanque. ¿Cómo se diseña esto? Simplemente ustedes tienen que buscar cuál es el tiempo de residencia que yo necesito que haya en este tanque para que de alguna manera me dé a mí el tiempo, ¿no? El tiempo para no cortar la producción, digamos. Entonces, ese tiempo de residencia generalmente viene adosado a una necesidad de mantenimiento mecánico. Mecánico y o eléctrico, o electromecánico. Entonces, ese tiempo puedo definirlo como 30 minutos, como 60 minutos, ¿no es cierto? Pero esto es un tiempo que lo van a definir generalmente ustedes. Definido el tiempo de residencia, ¿no es cierto? Nosotros, y además, sabiendo cuál es la relación altura-diámetro, RT, ¿por qué la relación altura-diámetro? Porque yo no puedo hacer un depósito de un diámetro pequeño y altísimo, como tampoco puedo hacer un depósito de un tanque de gran diámetro y de bajísima altura. ¿Me entienden? Tiene que ser un diámetro y una altura acorde y que no nos genere problemas. Entonces, a esa relación entre la altura total, L, y el diámetro del tanque, la voy a llamar como relación altura-diámetro. En general, esa relación altura-diámetro es de 2, pero bueno, hay algunos heurísticos que recomiendan, según el tipo de fluido que yo esté depositando en ese tanque, ustedes van a encontrar distintas sugerencias. Para eso van a tener que leer un poquito de Gutiérrez, ¿no? Cuando ustedes estén ya haciendo su tesis o trabajando, tendrán que ver si ese tanque va a servir para depósito de agua, si es un tanque de depósito de sustancias químicas, si es un tanque de depósito de fluidos no newtonianos, en fin, de lo que sea,
tendrán que ir a buscar en el heurístico la mejor relación o la relación altura-diámetro recomendada para esa situación. Teniendo esto, y sabiendo que Q es igual a B por A, y despejando del área, pi por diámetro al cuadrado, y despejando el diámetro, yo voy a tener que el diámetro del tanque no es otra cosa que la raíz cúbica de 4 veces el caudal por el tiempo de residencia sobre pi por la relación altura-diámetro. ¿Bien? Bien, con esta formulita, entonces vamos a sacar cuál es el diámetro del tanque. Entonces, cada vez que ustedes tengan que dimensionar el tanque, lo que sí o sí tienen que conocer es el tiempo de residencia, que tiene mucho que ver, ¿no es cierto?, con el tiempo que pueda demorar la gente de mantenimiento en la reparación del problema. Y para eso, obviamente, que también depende de la naturaleza de los fluidos que se estén movilizando. ¿Por qué? Porque no es lo mismo transportar agua que transportar un ácido, por ejemplo. No es lo mismo transportar una pasta dental que transportar un puré de tomates, por ejemplo. Entonces, este tiempo de residencia y conociendo la relación de altura-diámetro, yo determino cuál es el diámetro del tanque. Con eso está diseñado el tanque. Entonces el tanque yo lo voy a diseñar, ¿no es cierto? Y para diseñarlo yo lo que tengo que determinar es cuál es el diámetro del tanque y la altura del tanque. Obviamente hay algunas cuestiones que van a escapar tal vez a ustedes y que tienen más que ver con los ingenieros mecánicos que determinar el espesor de las paredes del tanque. Lo que sí, ustedes tienen que saber, obviamente, que si yo estoy usando puré de tomates, por ejemplo, ahí, ese tanque no puede ser de acero comercial, seguramente va a ser de acero inoxidable. O si estoy transportando leche, será de acero inoxidable y no de otro tipo de material. Esas son cosas que seguramente ustedes van a recomendar la naturaleza del tanque, pero bueno, el espesor lo tiene que calcular un ingeniero mecánico para ver el peso total de esa sustancia en función de cuánto se va a depositar, y con eso calcular la resistencia que tiene que tener ese tanque, ¿no? Eso ya lo hace un ingeniero mecánico. Entonces, cuando ustedes le digan dimensión del tanque, ¿ustedes qué tienen que hacer? Tienen que determinar el diámetro del tanque y la altura del tanque. ¿eh? Para eso necesitan conocer el tiempo de residencia y necesitan conocer la relación de altura-diámetro. Y con eso se diseña el tanque. Entonces, con esta pequeña clasecita, ya estaríamos en condiciones de que ustedes puedan diseñar cualquier tanque, cualquier depósito. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta, por favor? Algo que no se haya entendido, yo creo que he sido lo suficientemente claro, pero bueno, si alguien no entendió, me lo dice y listo. Y yo vuelvo. Sí. Sí, respecto al tiempo de residencia, o sea, no escuché bien la parte de que eso No, te depende. decía eso. A ver, ¿qué pasa? Supongamos, yo acá, fíjate, seguí mi curso. Acá voy a tener, como vimos anoche, una cañería que es la que va a abastecer el fluido a este tanque, ¿de acuerdo? Y de acá voy a tener una salida, que es la salida o a otro depósito o directamente a la línea de producción. Entonces, ¿qué puede llegar a suceder? Supongamos que se me corte el abastecimiento por X causa. Yo no sé cuál puede ser la causa. Capaz que la bomba de acá se arruinó y justo cuando yo metí el bypass se arruinó la otra también. ¿Me entiende? Eso implica una falla. ¿Cuánto van a demorar la gente de mantenimiento? Y bueno, hay que ver si el problema es mecánico, electrónico o eléctrico. Y eso le va a demandar un tiempo. ¿Cuánto es el tiempo que le va a demandar, digamos, para reabastecer esto? Porque esto va a comenzar a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, y va a llegar a un punto en que alguien va a tener que mandar la orden de paremos la fábrica. Eso no Claro, puede bien. pasar. ¿Ahora se entiende? Sí, Entonces, sí, sí. el tiempo que va a demorar este tanque en vaciarse tiene que ver con este tiempo de residencia. Que a su vez, este tiempo de residencia tiene que ser el suficiente como para que la gente de mantenimiento me vuelva a restablecer el abastecimiento de este tanque. Buenísimo, profe. Muy bien, querido. Pasemos a otra. Ahora vamos a dimensionar las cañerías. ¿Cómo hacemos para dimensionar la cañería? Bueno, nosotros sabemos que el caudal es igual a una velocidad promedio por el área. ¿Está bien esto? Nadie me dice nada. Sí, esto está bien en la medida de que... ¿De qué? Porque acá yo le puse B raya. ¿Está bueno esto o no? Si pongo B raya, ¿sirve para flujo turbulento? No, no. Sirve para laminar. Porque en el flujo laminar yo tengo un montón de velocidad y saco la velocidad promedio. Y el caudal es la velocidad promedio por el área. En cambio, si fuese velocidad por área, estaríamos hablando del flujo turbulento. De todos modos, esta ecuación es válida. Ustedes tómenla como B por A. Si es laminar, es B raya. Si es turbulento, es B nada más. ¿De acuerdo? Bien. Pero siempre el caudal es velocidad por el área. Entonces, si al área yo la desgloso, como la hicimos hace rato, pi por diámetro al cuadrado sobre 4, y despejo el diámetro, yo voy a tener que el diámetro de la cañería me quede igual a la raíz cuadrada de 4 veces el caudal de operación, obviamente, por pi por la velocidad de diseño. Chan, chan, acá aparece la velocidad de diseño. Bueno, a esto iba. Esta velocidad de diseño, si ustedes leen el manual dice que para fluidos newtonianos de densidad cercana a 1, como por ejemplo el agua y derivados, ¿no? La velocidad de diseño se recomienda entre 1 y 3 metros por segundo. Razón por la cual muchos diseñadores toman la media, digamos. O sea, sería 2 metros por segundo. Toman acá. Entonces, de acuerdo al caudal que ustedes le den, supongamos que estemos transportando agua, entonces yo tomo 2 metros por segundo acá y me va a dar un diámetro interno de caño. ¿Sí? Con ese diámetro interno de caño yo tengo que entrar a un catálogo de cañerías, de tamaños de cañería, y acercarme al diámetro más cercano.
al diámetro que acabo de calcular. Siempre por arriba. Entonces, por arriba, tomo ese diámetro, me fijo qué diámetro nominal tiene, y ya estaría prácticamente dimensionada la cañería, diseñada la cañería. Pero acá hay un pequeño problema, que cuando ustedes quieran elegir el diámetro nominal, van a encontrar que ese diámetro nominal está atado a otro numerito que se llama número de cédula o número de schedule. Número de cédula o número de schedule. Ese número de cédula no es otra cosa que la relación de 1000 por P, donde P es la presión máxima admisible dentro de la cañería, no se olvide que estamos hablando de flujo interno, sobre la tensión del material. O sea, si yo estoy usando un caño de plástico, tendrá una tensión, tendrá una resistencia a sus paredes. En cambio, si estoy hablando de acero comercial, tendrá otra resistencia. Si estamos hablando de hormigón, tendrá otra resistencia. ¿De acuerdo? O sea, de acuerdo a la naturaleza del caño, yo voy a tener un valor de tensión del material distinto. Ahora, ¿qué me interesa a mí de esta fórmula, digamos? Porque esto me lo daría el material. Me interesa este valor de presión. ¿Por qué? Porque este valor de presión es el que yo voy a sugerir, digamos. En mi circuito, yo tengo que definir o ver o examinar cuál sería la mayor presión que yo deba manejar dentro de ese circuito. Entonces, coloco, en principio, ese valor de presión y calculo el número de cédula. Si el número de cédula me da 20, me da 40, me da 80, en fin, este número va a estar ligado, entonces, en definitiva, con el valor de presión que yo maneje dentro del circuito. Por ejemplo, si yo estoy trasladando agua, en general, los valores de presión van a girar alrededor de la presión atmosférica. No voy a tener macho de flaco. Pero, si yo estoy bombeando agua para entrar dentro de una central térmica, significa que esa agua tiene que entrar a valores de presión muy altos. Entonces, ese valor de P en la central térmica va a ser mucho más alto. Ahí yo voy a requerir cédulas más grandes. O sea, la cédula tiene que ver fundamentalmente con el espesor. Y ustedes se van a dar cuenta ahí en el catálogo que cuando la cédula es más grande, la relación del diámetro externo y el diámetro interno es mayor. O sea, que indirectamente me está mostrando el espesor del caño. Y que obviamente tiene que ser así, porque no necesariamente todos los circuitos se van a manejar a la misma presión. La determinación de la presión es fundamental en los circuitos. Bien, entonces, ¿en qué consiste dimensionar una cañería o diseñar una cañería? Consiste en determinar el diámetro nominal. ¿Cómo determino el diámetro nominal? Bueno, en primer lugar tengo que determinar el diámetro interno de la cañería en función de la velocidad de diseño recomendada. Esa velocidad de diseño recomendada, si es el líquido y con una, con una viscosidad alrededor de 1, está entre 3 y 5 pies por segundo. Perdón, entre 1 y 3 pies por segundo. No, entre 1 y 3 metros por segundo. Perdón, me estoy confundiendo las unidades. Es entre 1 y 3 metros por segundo. Razón por la cual yo tomo generalmente la media. Para ese tipo de fluidos, entonces yo voy a tomar la media entre 1 y 3 es 2, ¿no es cierto? Entonces tomo 2 metros por segundo. Esa sería mi velocidad de diseño. Entonces con el caudal que yo quiero operar y la velocidad de diseño, determino el diámetro interno. Con este diámetro interno me voy a meter al catálogo y en el catálogo voy a tomar el diámetro que esté por arriba con la correspondiente cédula y ahí me fijo qué diámetro nominal tiene. Eso lo van a ver en los seminarios, lo van a ver en la práctica. Y con ese diámetro nominal es con el que yo voy a hacer el pedido de las cañerías. Entonces voy a decir, por ejemplo, si estoy haciendo puré de tomate, le voy a pedir un caño de diámetro nominal 2 pulgadas, de acero inoxidable, schedule 40, por ejemplo. ¿Me entienden? Así se piden los caños. Y bueno, le van a remitir de acuerdo a la longitud de los caños. No se olviden que los caños vienen de 6 metros, los caños unitarios vienen de 6 metros. Y bueno, comprarán tantos caños como metros necesiten acoplar ustedes en la instalación. Está claro entonces cómo he dimensionado una cañería. Ahora, este era de acuerdo a Gutiérrez, digamos, de acuerdo al manual. Nosotros acá, yo en la página, a ver, déjenme que yo encienda un poquito la luz, porque estoy acá en el salón con poca luz. Por ejemplo, acá yo tengo el manual al lado, de todos modos está cargado en la página, el manual, en esta aula virtual. Y por ejemplo acá dice, para líquidos bombeados, no viscosos, para valores de presión de 0,5 kilopascales por metro, la velocidad de diseño recomendada es de 1 a 5 metros por segundo. Para gases y vapores entre 20 y 30 metros por segundo. Ahí a ustedes les conviene tomar la media, digamos, como velocidad de diseño entre 20 y 30, yo tomaría 25 si es que ustedes están transportando gases o vapores. Cuando se trata de vapor de agua a elevada presión, como por ejemplo cuando estamos hablando de centrales térmicas, entonces la velocidad de diseño recomendada oscila entre 30 y 60 metros por segundo. En cuyo caso tendrán que tomar la media, que es 45 metros por segundo. ¿Se entiende, no? Y esos heurísticos están en el Gutiérrez y están en el manual de la cátedra, digamos. Existen otras recomendaciones y ustedes lo van a poder leer perfectamente en el manual de la cátedra. Recomendaciones de acuerdo a la densidad
del fluido que ustedes estén manejando. Entonces, en general, por ejemplo, cuando las densidades son muy altas y oscilan alrededor de 1.600 kilos por metro cúbico, la velocidad de diseño recomendada es de 2,4 metros por segundo. Si es de 800, por ejemplo, la densidad, o sea, estoy diciendo que gire alrededor de esos valores, no necesariamente tiene que ser 800, o sea, 750, 850, 830, 780, que gira alrededor de 800, la velocidad de diseño recomendada es de 300 metros perdón, es de 3 metros por segundo. Y así sucesivamente. Si la densidad de fluido es bajísima, como por ejemplo 0,16 kilos por metro cúbico, la velocidad de diseño recomendada en metros por segundo es de 34. Eso para que ustedes tengan una idea. O sea, cuando ustedes estén diseñando o calculando una cañería, lo que tienen que saber primero es qué tipo de fluido están manejando. Tienen que conocer qué tipo, si es newtoniano o no newtoniano, como para conocer la viscosidad, o si como singularidad tiene una densidad, su densidad, tienen que conocer su densidad, ¿vale? Si es muy alta, si es muy baja, y además tienen ustedes que conocer, obviamente, cuál es la máxima presión puesta en juego dentro de ese circuito para poder determinar el número de schedule o número de cédula. Eso, a ver, yo les tiré algunos numeritos nada más, pero en realidad hay tablitas un poquito más largas, pero está en ustedes ya consultarlas o no. El Gutiérrez tiene tablitas bastante completas, muy buenas, y en el manual de la cátedra también está bastante completito, pero hay otra forma de dimensionar la cañería y que es determinar el caudal óptimo o la velocidad óptima, ¿no es cierto?, con algunas ecuaciones que fueron obtenidas desde el punto de vista estadístico y que la van a encontrar en el Peter y Timmerhouse. En el Peters y Timmerhouse están esas ecuaciones que reemplazarían a las velocidades de diseño, digamos. O sea, acá el Gutiérrez y el libro de la cátedra le sugiere valores de velocidad de diseño. En cambio, el Peter nos da ecuaciones para obtener la velocidad de diseño. ¿De acuerdo? Ahora, esas ecuaciones, porque también van a depender, obviamente, van a depender de la densidad y de la viscosidad. Así que esas ecuaciones son un poquito. No son tan simples. Eso es lo que quiero decir. Yo no escribí ninguna acá, pero bueno, me consultan si ustedes quieren antes de rendir el parcial. Porque por ahí podemos dar algún fluido para que ustedes hagan el cálculo. Yo, por ejemplo, pensaba tirarles algún alimento, digamos, entonces se complica a veces tomar estas decisiones. Fíjense ustedes, quizá, por ejemplo, cuando están dimensionando, cuando están diseñando el tanque, como lo acabamos de ver, ya tienen que tomar algunas decisiones. Una de las decisiones que tienen que tomar cuando diseñan el tanque es el tiempo de residencia. Las decisiones que tenemos que tomar en el diseño de la cañería tienen que ver con la velocidad de diseño. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que tomar esa velocidad de diseño? Porque yo les dije que estadísticamente esa velocidad de diseño dan el diámetro óptimo. O sea, el mejor diámetro con el que va a funcionar el sistema, pero además es el más barato. ¿Se entiende la fortaleza de por qué esa velocidad de diseño y por qué cambia de acuerdo a las circunstancias? Es justamente para eso. Bueno, ¿alguna pregunta al respecto acá? ¿Se entendió todo? Bueno, chicos, si se entendió todo, pasemos ahora a ver. ¿Alguien dijo algo? No escuché nada. No, profe, sí se entendió. Entendió, bien. Vamos a ver ahora unas consideraciones generales, fundamentalmente que tienen que ver con la aplicación del algoritmo, digamos, con la ecuación de lo que vimos anoche, que delta de P sobre Rho más delta de B cuadrado sobre 2 alfa GC más delta Z por G sobre G sub C más la sumatoria de las fuerzas es igual a el W de la bomba. Esa ecuación, que es una ecuación de balance de energía mecánica, que es el algoritmo que vamos a usar para determinar la potencia de una bomba, requiere algunas consideraciones generales. ¿Cuáles son? Que el fluido tiene que ser isotérmico, o sea, la temperatura tiene que ser constante. El régimen tiene que ser estacionario, o sea, las propiedades del fluido son constantes en el tiempo. El fluido tiene que ser continuo, o sea, no debe haber acumulación, pérdidas ni incorporación de material. Debe ser incompresible, o sea, su volumen no debe cambiar. Y además debe ser desarrollado, o sea, que debe estar definido en un régimen, sea laminar o turbulento, con un número de Reynolds establecido. ¿Sí? Esto, acá fíjense ustedes que yo le estoy colocando el fluido debe ser isotérmico, o sea, que a temperatura constante, es estacionario, o sea, las propiedades del fluido no deben ser constantes en el tiempo. Estoy aclarando cada consideración, para que ustedes la tengan más clara. Bueno, para un sistema forzado como este, que está acá, donde estamos bombeando desde el depósito A al depósito B a través de una bomba con sus respectivas codos, válvulas y otros accesorios, sabemos que acá el sistema es forzado en primer lugar, segundo, que el caudal es igual a la velocidad por el área, y que el diámetro de la cañería obviamente es igual a la raíz cuadrada de 4, el caudal de operación sobre pi por la velocidad de diseño, que es lo que acabamos de ver para poder determinar el diámetro de la cañería. Vamos haciendo nada más que una consideración. Y, a ver si yo lo puedo ver. Ay, no, ¿qué estoy haciendo? Partea.
Perdonen, chicos, aguántenme un segundo. Epa, se me va a escapar esto. Bueno, más o menos ahí se ve. Bueno, esto es un poco lo que ya hemos visto en fenómenos de transporte, digamos. Esto no es otra cosa que cómo determino yo la rugosidad relativa en función del diámetro. O sea, rugosidad relativa en el... Se me cogió, perdón, chicos. Rugosidad relativa en la ordenada y diámetro en la abscisa para los distintos tipos de cañería que puede haber. ¿No? ¿Cómo determino la rugosidad relativa? Es para eso. Ya vieron ustedes problemas de este tipo, digamos. Yo no quería meterme en el cálculo de esto porque de todos modos lo van a repasar. Bueno, me cogió el gráfico, chicos. A ver si escapo de acá. Bueno, creo que entro ya. Vamos a ver. No entro todavía. Sigamos marchando. Ahí vamos, dale. Se vea un poquito, se vea. Bueno, bueno, en general ya vimos como anoche que el tema pasaba por determinar la pérdida por rozamiento. Ahí es donde se generan los mayores problemas según el fluido sea newtoniano o no newtoniano. Para calcular el factor de fricción, ¿no es cierto? Conociendo ya el diámetro interno de la cañería, cuál material es con el que vamos a pedir esa cañería, o sea, si la cañería va a ser de acero comercial, de acero inoxidable, si va a ser de hormigón, si va a ser de cobre, si va a ser de plástico, si va a ser de madera, si va a ser de lo que fue. ¿eh? Eso, determinar el material, ya nos está dando a nosotros cuál es la rugosidad relativa. Conociendo la rugosidad relativa y el diámetro, podemos conocer la rugosidad absoluta. Y nosotros sabemos que el factor de fricción depende de la rugosidad relativa y del número de Reynolds, ¿no? Bien, entonces, en el caso de que el fluido sea newtoniano, el número de Reynolds es igual a ρ d sobre mu. Si el Reynolds es menor a 2000, estamos en presencia del régimen laminar. Si es mayor a 4000, estamos en presencia de turbulento. Todos estos elementos son los que nosotros necesitamos para poder entrar al gráfico de Moody. Que ya dijimos, porque seguramente se lo debe haber recalcado a ustedes la jefa de trabajo práctico, que este es un gráfico que se usaba antes para el cálculo de las cañerías, perdón, para el cálculo de la potencia de una bomba, pero que hoy por hoy directamente se usa la ecuación de Chen y sobre todo en cálculos a través de MatchCAD, que yo en vez de meter un gráfico prefiero meter siempre una ecuación porque me da menos error y mayor certeza en los cálculos. ¿No? Ustedes fíjense, acá tenemos perfectamente delimitadas en el gráfico de Moody las dos zonas. Esta, que es la zona del régimen laminar, y esta zona, que está llena de curvas cuasi paralelas, digo cuasi porque en el origen es donde fluctúan, son todas curvas para el régimen turbulento. Y cada una de estas fundamentalmente está graficada de acuerdo a la rugosidad relativa. Y la última, esta que estoy yo puesta al cursor encima, es cuando la rugosidad es... cuando no tiene rugosidad, cuando la rugosidad es cero, o cuando el tubo es liso. ¿Ah? Se toma esta rugosidad. ¿Dónde está? Se me perdió el cursor ahora. Acá está. Esta curva. La última. Y bueno, de acá ustedes tienen que saber, por ejemplo, que ya dijimos alrededor de 4000, de acá fíjense de 4000 hasta por acá más o menos, hasta los 10 millones, podemos ver de encontrar alguna diferencia. Pero de acá de los 10 millones más, fíjense que prácticamente son rectas constantes, o sea que, fíjense acá, se hace prácticamente constante la curva. A ver, ¿para qué se usa el gráfico de Moody? Sirve para esto, nada más, para poder diferenciar las distintas zonas y para poder ver cómo trabaja la aspereza relativa dentro de los distintos tipos de flujo que tenemos. Si nosotros estamos enfrente de un fluido no newtoniano, seguramente nos vamos a mover en el régimen laminar, ¿se acuerdan? Bueno, si nos movemos en el régimen laminar, por allí, para determinar la pérdida de carga, simplemente podemos usar Hagen-Poiseuille. Ahora, si el fluido está en movimiento y intercambiando energía cinética, potencial y depresión, bueno, sí o sí nos vemos forzados a usar el algoritmo que ya vimos y que sirve en general para todos los tipos de fluidos. El flujo turbulento es más exclusivo para los fluidos newtonianos. Es muy difícil encontrar un fluido no newtoniano moviéndose en flujo turbulento. O sea, no es imposible, es un poco más difícil, porque, por ejemplo, yo puedo mover un jugo, pero ¿cuál es el problema? Que por ahí se degenera, si lo muevo a demasiadas velocidades. No se olviden de eso, porque ya el jugo, a ver, se producen, cuando yo digo que se degenera es porque pierde algunas características, digamos. Pueden ser algunas características de sabor o algunas características desde el punto de vista organoléptico, digamos, el cambio de algunas enzimas o la variación de algunas vitaminas, ¿no? Eso es delicado en los alimentos. Y hay que tenerlo en cuenta. O sea, no es cuestión de agarrar lo que venga, echar a andar la bomba y que se vaya, y cuanto más rápido mejor. No es así. En fluidos newtonianos podemos hacer eso, no hay ningún problema. En fluidos no newtonianos no podemos hacer eso y tenemos que poner todos los cuidados al respecto para que lo que yo quiero entregar después sea el producto que yo he buscado y no sea un producto degenerado.
Bueno, después ahí está un poco lo de las longitudes equivalentes, o sea, yo tengo que reemplazar, digamos, cuál es la pérdida que produce el accesorio en unidades de longitud de cañería, digamos. Por eso se llama equivalente a la pérdida que sufriría una determinada longitud de cañería. Eso es más repaso de fenómeno de transporte, hay libros enteros. Yo puse acá uno, ya lo voy a enderezar, no quiero trabajar ahora, pero bueno, esto es del Costa Novela, que creo desde mi óptica que es el más completito que hay, digamos. Pero de todos modos, el CAICIS es un programa interesante para cálculos primarios, no, para buenos cálculos, se pueden hacer algunos buenos cálculos con el CAICIS. Encontramos bastante material y bastante bueno, ¿no? Con relación a esto. Pero sí, bueno, si ustedes no tienen y quieren hacerlo a mano, podemos recurrir a esto. De todos modos, estas longitudes equivalentes las van a encontrar desde el FAUS hasta cualquier libro de fenómeno de transporte o de operaciones unitarias. Así que ni se preocupen. Bueno, este es un poco lo que vimos ayer, el problemita que va de, este es un pequeño diagrama, ya sería cualitativo, donde estoy abordando desde el tanque A hacia dos líneas productivas que se producen, una en el tanque B y otra en el tanque C, y estoy bombeando en un sistema forzado una sustancia que puede ser cualquiera. Entonces, acá yo tengo que identificar el antes y el después de la bomba. El antes de la bomba lo voy a llamar como tramo de succión, y el después de la bomba lo voy a denominar como tramo de impulsión, o zona de impulsión. Bueno, lo primero que tenemos que hacer, fíjense, he dividido el tramo, además, entre 1 y 2 y entre 1 y 3. Hay dos formas de abordar este problema. Yo puedo tomarlo de esta forma, así, para hacer un comparativo entre 1 y 2 y 1 y 3, o puedo tomar un punto intermedio acá, justo en la T, y poner, qué sé yo, pongamos 5 acá y poder tomar entre 1 y 5 y después entre 5 y 2 y 5 y 3 para poder comparar estas ramas, porque ustedes saben que la rama que tenga la mayor pérdida de carga es la que va a controlar la presión en este punto, ¿no? Bueno, se hace para eso. Pero en este caso directamente estamos tomando el tramo 1 y 2, entonces lo primero que vamos a hacer es calcular con el caudal cuál es la velocidad del fluido, porque la velocidad del fluido no es otra cosa que caudal sobre área, y desmenuzando el área como pi por diámetro al cuadrado sobre 4, entonces me va a quedar que la velocidad es igual a 4 caudales sobre pi por diámetro al cuadrado. Segundo paso, se determina el número de Reynolds y, el factor de corrección alfa. O sea, con el número de Reynolds, ustedes saben que si el Reynolds es menor a 2000, estamos con un alfa que es igual a 0,5, y si el Reynolds vale mayor de 4000, el factor alfa vale 1. El factor alfa es lo que lleva el término de la energía cinética en la ecuación o en el algoritmo de cálculo. ¿Se acuerdan ustedes? A delta b cuadrado sobre 2 alfa, ese alfa, G sub C, ese alfa es el factor de corrección. Conocido el número de Reynolds y la velocidad, meto a la ecuación de Chen. Obviamente necesito también conocer cuál es la rugosidad relativa, y con la rugosidad relativa y la ecuación de Chen puedo calcular el factor de fricción. La otra es con el gráfico de Moody, que obviamente vamos a entrar con el número de Reynolds y con la pereza relativa. Por ejemplo, estamos acá con el número de Reynolds y con la pereza relativa que tengamos, calculamos el coeficiente de fricción. O sea, están los dos métodos así. Y por último, el cuarto paso sería calcular cuáles son las longitudes equivalentes de todos los elementos accesorios que encontremos en el tramo 1 y 2. Ahí están puestitas las válvulas de asientos, de tensión, los codos, etc. La unión, el retorno, la entrada urinaria, el ensanchamiento brusco, el estrechamiento brusco. Hemos tratado de hacer un pequeño resumen, fundamentalmente de lo que encontramos entre 1 y 2. Y lo mismo vamos a hacer entre 1 y 3. Bueno, quinto paso, hay que calcular la pérdida por fricción en los tramos A y B. Entre 1 y 2. Ya saben, la pérdida por fricción. Son 2 veces el factor de Fanning por velocidad al cuadrado sobre GC. El sexto paso sería calcular la energía externa suministrada por la bomba en el tramo 1 y 2, o la ecuación general de energía, ¿no es cierto? Que es esta expresión, donde el valor es el que vamos a obtener acá. Sabemos que P1 y P2 están abiertos a la atmósfera, por lo tanto son 0. No, esto no es 0, a ver, perdón. El delta de P es 0, no 0. A ver. Bueno, después lo corrijo. Sí, mejor después lo corrijo porque si no vamos a perder el tiempo. Ya lo voy a corregir. Acá, este P1 y P2 son iguales a la presión atmosférica. Lo que es 0 es P2 menos P1, digamos. Igual que P1, yo voy a considerar que P1 y P2 son iguales. Entonces P2 menos P1 también va a ser 0. Y lo único que me va a quedar es la diferencia de altura en un sistema forzado. Entonces la potencia de la bomba sería igual a la diferencia de altura más las pérdidas por fricción. Y las pérdidas por fricción tenemos que sumar la del tramo A y la del tramo B. Lo mismo vamos a hacer con eso que hicimos es para el tramo 1 y 2. Lo mismo tenemos que hacer para el tramo 1 y 3. Ahí está, no vamos a repetir todo porque ya está. Y finalmente, la bomba se va a evaluar con el mayor valor, digamos, que obtenga. Porque estoy obteniendo ahí un W para el tramo 1 y 2 y un W para el tramo 1 y 3. Entonces, elijo el mayor y con eso voy a definir la potencia de la bomba. Entonces, para definir la potencia de la bomba va a ser igual al peso específico del fluido por el caudal, por la energía externa suministrada a la bomba, por la energía del motor, digamos, y por la eficiencia de la bomba. Bueno,
Y después estamos, bueno, para estudiar un poco el tema de la eficiencia de la bomba, ¿se acuerdan? Nosotros estuvimos viendo ayer estas curvitas que ven acá. Sigan el cursor, por favor, chicos. Estas curvitas que yo dije que tienen que ver con la eficiencia de la bomba. Esta zona es la zona de máxima eficiencia y en la medida que me alejo de esta zona, me voy alejando con valores de eficiencia más pequeños. ¿Qué más? ¿Qué decirles? A ver, de todo esto. Bueno, tipos de eficiencia. Tenemos la eficiencia de la bomba centrífuga, que no es otra cosa que la relación entre la potencia hidráulica y la potencia total en el eje por 100, que es esta. La eficiencia hidráulica es la pérdida hidráulica que se debe a la fricción hidráulica y a la generación de turbulencias en todo el paso de caudal de la máquina. La eficiencia hidráulica se ve afectada por la configuración del paso de caudal de la máquina. Después tenemos eficiencia volumétrica, además, que son las pérdidas se causan por la recirculación de líquidos desde el lado de la descarga al lado de la succión, a través del espacio entre la carcasa y el impulsor, digamos, ¿no? Después tenemos la eficiencia mecánica, bueno, que obviamente tiene que ver con la fricción del disco, que nos da a nosotros una eficiencia mecánica bruta. Bueno, es otro tipo de medida de eficiencia, digamos, ¿no? O sea, muchas veces cuando el eje está bien ajustado, hay un desequilibrio operativo y puede generar calor y obviamente tensiones en el eje, ¿no?, de la bomba. Pero bueno, tiene que ver con la eficiencia mecánica. Eso es más anecdótico. En el manual está un poquito más, más extenso el tema de los rendimientos. De todos modos, me basta y me sobra con que ustedes conozcan el rendimiento hidráulico y que creo yo es el más importante para ustedes. Sí. Un temita interesante que sí o sí yo lo dejé pendiente anoche es el tema de la cavitación y con esto ya finiquitaríamos hoy. ¿Qué es la cavitación? La cavitación es un fenómeno físico que se produce cuando la presión del agua o la presión de fluido que está ingresando a la bomba disminuye por debajo de su presión de vapor. Entonces, si la presión del fluido en la entrada de la bomba es menor que la presión de vapor de ese fluido a la temperatura en que nosotros nos estemos moviendo, ¿qué se produce? Una vaporización instantánea que genera un ataque agresivo al material de la bomba. Lo más cercano es el impulsor y genera consecuencias como estas que están viendo ustedes en la foto. Miren cómo queda este impulsor. Acá tenemos otra vista, queda destruido prácticamente. Y esto es que cuando el fluido, de golpe, la presión del fluido acá cae por debajo de la presión de vapor del fluido a la temperatura en que nos estamos manejando. Entonces, ¿qué pasa? Se va a vaporizar todo. Al vaporizarse todo, es como que explota, digamos, dentro del ojo de la bomba o dentro del impulsor, digamos, y genera todos estos desgastes que ustedes ven por ahí. ¿Por qué? Porque el vapor sale como un cohete por acá, digamos, y prácticamente destruye el material. Acá tenemos otras fotos, ¿no es cierto?, de lo que produce la cavitación. Bueno, hay dos tipos de cavitación: la cavitación pitting, que es la que genera, ¿cómo llamarle? Como burbujitas sobre el material, sobre el impulsor, digamos, y otra que genera directamente grandes orificios, como la cavitación agujeros. Así se llama, cavitación de agujero para no equivocarme. Fíjense, acá hay una fotito interesante, cómo se van colapsando las burbujas, cómo se producen las burbujas de vapor, que entran a salir, digamos, con mucha fuerza y que terminan desgastando el material. Vamos a ver dos medidas, que es el NPCH requerido y el NPCH disponible. Esas medidas tienen que ver con justamente esa diferencia de la que hablamos recién. O sea, la diferencia entre la presión existente a la entrada de la bomba y la presión de vapor del líquido que se bombea. Esa diferencia yo la voy a medir a través de un numerito que se va a llamar NPCH o NCPH. Esa altura neta de succión positiva o carga neta positiva de aspiración, las dos formas en las que la van a encontrar en los libros, el NPCH requerido es la que les va a dar el fabricante y el NPCH disponible es que ustedes van a calcular de acuerdo a cómo van a disponer la bomba y su relación con el depósito. O sea, ¿dónde voy a colocar la bomba? ¿En qué parte? ¿O cómo está conectada con el depósito? Eso va a generarles a ustedes un NPCH disponible. Y comparado con el NPCH requerido por la bomba, les va a decir inmediatamente si ya la bomba va a cavitar o no. O sea, si en la medida que tiene NPCH disponible sea grande, mayor que el requerido, la bomba no va a cavitar. Ahora, si es igual o menor, sí va a cavitar la bomba. Acá tenemos una relación de ambos NPCH. Este sería el NPCH disponible, la que está con bordeaux, y la que está con azul, el NPCH requerido. Perdón, chicos. Bien. Donde se cruzan las dos curvas, vamos a tener el caudal máximo sin cavitar.
Después, si supero este caudal, de acá para allá voy a entrar a la zona de cavitación. Y de acá para abajo voy a entrar estamos dentro de la zona de no cavitación. Entonces, la intersección de esto está diciendo que de acá para allá no hay cavitación, de acá para allá sí hay cavitación. Bien. Ya dijimos que el NPCH disponible tiene que ver por cómo han conectado la bomba al depósito. Tiene que fundamentalmente ver con eso. El NPCH está definido entonces como la medida de presión a la entrada de la bomba, y lo que yo debería tomar acá sería este punto y la entrada de la bomba. Entonces, de ahí puedo definir como el NPCH disponible o el NPCH calculado, la van a encontrar de la dos formas, como D o como C, como que es igual a P1 sobre ρ más Z1 por G sobre G sub C más B1 sobre 2 alfa GC menos Z2 por G sub C sobre G sub C más WF1, la pérdida por fricción en ese tramo, más la presión de vapor sobre ρ. Fíjense ustedes, analizando esta ecuación, yo puedo saber cuándo el NPCH va a ser lo suficientemente grande como para que no cavite. Entonces ya dijimos, si yo quiero saber si el sistema va a cavitar o no, fundamentalmente tengo que comparar este NPCH que yo voy a calcular con el NPCH que voy a encontrar dentro de la curva de la bomba, que es el NPCH requerido. Si este NPCH calculado es mayor al NPCH requerido, no hay ningún problema, pero en cuanto sea igual o menor, sonamos, empieza a cavitar. Bueno, ¿se acuerdan cuando vimos número de cédula? Perdón, volvamos para acá. ¿Hay alguna pregunta con relación al NPCH calculado? Fíjense ustedes que, bueno, ya lo vamos a ver más adelante esto, denme un segundo nada más. Yo no quiero mezclar las cosas, pero ya las he mezclado, quiero hacer sigamos. Entonces, ¿cómo calculo yo el número de cédula? Habíamos dicho que el mayor problema que tenemos en el cálculo del número de cédula es detectar cuál es la presión máxima admisible en el sistema. ¿Cómo calculo yo? Entonces, yo, de acuerdo a la instalación que yo tenga, empiezo a ver acá dónde yo tendría el valor de máxima presión. ¿Dónde tengo yo el valor de máxima presión en qué punto lo tengo para poder ir ahí y calcular ese valor de la presión de modo tal que a mí me permita poder calcular el número de Kepler? Bueno, ¿cómo voy a calcular entonces la presión máxima? Simplemente usando la ecuación que ustedes ya conocen, que es esta, delta de P sobre ρ, delta de Z por G sobre G sub C, más delta de cuadrado sobre 2 alfa GC, más la pérdida por fricción igual a W. Conociendo el valor de P2, porque acá si esto está abierto a la atmósfera, entonces acá P2 va a ser prácticamente conocido, que va a ser la presión atmosférica. Acá yo voy a tener tal vez la presión máxima. Fíjense, acá está la relación que tuvimos hace rato, que dice que el número de cédula es igual a 1000 por P sobre sigma, la tensión admisible del material, y donde P es la presión máxima admisible. Esto sobre, si es que estamos hablando de un acero comercial, esto es aproximadamente 1,2. Entonces, acá, digamos, de acuerdo al número de cédula, yo puedo conocer, o de acuerdo a la presión máxima admisible, yo puedo conocer aproximadamente cuál es el número de cédula más aconsejable para las cañerías que voy a solicitar o que voy a comprar. Entonces, el número de cédula del fabricante siempre tiene que ser mayor, digamos, al número de cédula calculado. O sea, yo voy a calcular uno, pero lo voy a redondear hacia arriba siempre para asegurarme de que el tubo no vaya a tener pérdidas o no explote en ningún tramo. Digamos. Bueno, acá hay algunas preguntas que, bueno, habitualmente solemos hacer en los exámenes finales o en algunas exámenes que hemos tomado, escritos. Pero bueno, se los doy ahora para que más o menos lo tengan armadito. Dice, el caudal. ¿Qué pasa si el caudal aumenta o disminuye? Bueno, si el caudal aumenta, obviamente si esta es la curva del sistema, y si el caudal aumenta, ¿dónde voy a estar? Es la pregunta. Si el caudal acá aumenta, obviamente que yo me voy a estirar en este sentido. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero regular este caudal a un caudal menor? ¿Cómo lo logro hacer? Digamos? Es muy fácil, lo único que tengo que hacer es cerrar la válvula. Cuando yo cierro la válvula voy a tener como consecuencia un caudal menor, pero ¿qué pasa con la curva del sistema? La curva del sistema se va a ir trasladando de esta manera, va a ir tomando esta forma. Y en la medida que yo estrangule, es como que las curvas se van cerrando. Entonces, si estoy en este punto manejando determinado caudal y yo comienzo a cerrarlo con la válvula, voy a tener un desplazamiento de la curva. ¿Se entendió eso, no? La forma que yo tengo de estrangular el sistema es con una válvula o con una placa de orificios. De cualquiera de las dos formas puedo lograr estrangular el sistema y lo que voy a tener como consecuencia después es un caudal menor, pero que a mí, ¿qué es lo que me genera? Me cambia
me cambia la curva, la curva del sistema, digamos. La curva de la bomba no va a cambiar, pero la curva del sistema sí. Entonces, frente a una necesidad de bomba acá, voy a cambiar con una necesidad de bomba distinta, digamos. Y eso, cuando ustedes van a comprar la bomba o van a determinar qué tipo, van a seleccionar qué tipo de bomba es la que van a necesitar, ustedes tienen que ya de antemano saber qué pasa si yo aumento el caudal o disminuyo el caudal, digamos. Si yo aumento el caudal, este punto, a ver, supongamos que este sea el punto original de trabajo, ¿sí? En esta curva del sistema. Yo aumento el caudal, me voy siguiendo la misma curva en este sentido. Pero si yo disminuyo el caudal, ya la curva pasa a ser otra distinta, digamos, pasa a ser esta. Entonces tenemos las dos situaciones, pero las dos situaciones nos están generando a nosotros un cambio dentro de la bomba, porque si en la bomba yo me estaba moviendo para motorizar este caudal, este diámetro de impulsor, si yo voy estrangulando, me voy a mover con esta curva, digamos. Al moverme con esta curva, y bueno, seguramente voy a estar en este punto de caudal, si es que estoy moviéndome con este diámetro de impulsor. Ahora, si yo cambio el diámetro de impulsor siguiente, y para tener el mismo caudal, digamos, obviamente que voy a estar manipulando mal la bomba porque voy a tener este segmento de pérdidas por estrangulación. A ver, esto sirve nada más que para hacer un análisis para que ustedes sepan qué pasa si yo aumento o disminuyo el caudal. Nada más que para eso. Después otra cosa, ¿qué pasa si los tanques B y C en vez de estar arriba, lo pongo en el mismo nivel? Bueno, en este caso lo más probable es que no necesitemos bomba porque estos van a actuar como vasos comunicantes, digamos, se van a poner todos al mismo nivel. Después, ¿qué pasa si el NPCH calculado o el NPCH disponible es menor al NPCH requerido? Nosotros ya dijimos que el NPCH calculado tiene que ser mayor. Ahora, si es menor, significa que se genera burbuja de vapor, o sea que cavita la bomba. Ahora, ¿qué les quería decir? Que en este grafiquito, fíjense ustedes, ¿qué hemos hecho? Hemos tratado de ver que de acuerdo a la zona de la curva de la bomba, nosotros vamos a tener distintas consecuencias en la bomba. Por ejemplo, si nos movemos aproximadamente en estos puntos bajos, generalmente se da cavitación, ¿no? Ahora, si nos movemos más hacia el centro, vamos a tener un desgaste. Acá tenemos un buen punto de operación, acá tenemos circulación a la descarga, recirculación, reducción, acá empieza la reducción de vida del impulsor, acá desgaste de los valeros, en fin. De acuerdo a la zona que yo esté ocupando o donde me esté moviendo con mi curva del sistema, yo voy a tener algunas consecuencias que puedo predecir. Bueno, disminución del NPCH requerido. ¿Cómo puedo lograr eso? Bueno, puliendo el ojo del impulsor, digamos, o agrandando la entrada del ojo del impulsor. Puedo disminuir el NPCH requerido. La otra es usar un inductor, que no es otra cosa que esta piecita mecánica, que hace que el NPCH requerido disminuya. En general, el NPCH requerido lo da el fabricante, pero bueno, estas son algunas cositas que a veces se hacen en la planta para obtener, para disminuirlo más, ¿no? Cuando por ahí estoy medio comprometido con los valores, entonces yo me ayudo, o sea, con un inductor o puliendo el ojo del impulsor para producir una disminución del NPCH requerido. O también eligiendo una bomba de bajas revoluciones. Cuando la bomba es de bajas revoluciones, el NPCH requerido es pequeño. En bombas de velocidad alta se puede aumentar el diámetro del impulsor. Por lo tanto, nos ayuda a nosotros, ¿no es cierto? Porque es como que estaríamos por encima del NPCH requerido, asegurándonos de que no haya ningún problema de cavitación ni ningún problema de desgaste de ninguna de las partes de la bomba. Por último, si usamos varias bombas de menor caudal en paralelo, también. Y por último, utilizando una bomba con un impulsor de aspiración doble, también hacemos que el NPCH requerido disminuya. Bueno, ¿cómo aumento el NPCH disponible? Ustedes saben que el NPCH disponible lo puedo aumentar. Bueno, no sé si logran verlo acá, yo creo que no lo van a lograr verlo acá. Es mejor verlo acá. Aumento el NPCH disponible. Bueno, una de las, fíjense acá en la ecuación, una de las formas de aumentar el NPCH disponible es aumentando la presión en el punto 1, o aumentando la altura en el punto 1, o aumentando la velocidad en el punto 2. ¿Cómo disminuye? Si aumento esto, obviamente va a aumentar el NPCH calculado. Ahora, otra de las formas es bajando el nivel del ojo de la bomba, o sea, conectando la bomba a un punto más bajo, o disminuyendo las pérdidas por fricción en la zona entre el punto 1 y el ojo de la bomba. Bueno, esto medio que no lo podemos manejar, ¿no? La presión de vapor, porque depende estrictamente de la temperatura, así que este temita no lo tocaría. En todo caso, porque no vamos a cambiar la temperatura del ambiente para mejorar el NPCH disponible, digamos, ¿no? Pero bueno, entonces básicamente eran estos cinco consideraciones o 5 condiciones para aumentar el NPCH calculado. Esto es lo que intenté yo mostrar aquí. ¿Profe? Sí.
Usted dice que hay que bajar el nivel donde está la entrada de la bomba, el Z2. Sí. ¿Cómo sería bajando? Porque se supone que el Z1 No, y por eso Z2... es que, fíjate, yo tengo el tanque, ¿no es cierto? A ver, vamos un ratito acá. Fíjate, yo tengo el tanque acá, ¿no? A ver, vos ya sabés que yo lo conecté acá abajo, pero esa es la causa de por qué yo la coloco acá abajo, digamos. ¿Para qué? Para aumentar esta altura. Aumento esta altura, no solamente aumento esta distancia entre uno y el ojo de la bomba, sino que además, al bajar esto lo más bajo posible, mejoro todavía el valor del NPCH, ¿me entendés? O sea, por ahí vos no lo podés, te va a costar entenderlo porque yo de entrada ya lo coloqué acá. Y yo dije, esto siempre se coloca así. Y nunca se coloca al revés, digamos. No voy a colocar la bomba por acá arriba. O sea, haciendo una succión acá. Porque ahí yo desmejoro el valor del NPCH calculado. ¿Sí? Por ejemplo, acá vos podés medir. Mientras mayor sea la diferencia mientras mayor sea la diferencia a nivel, entonces va a ser mayor el NPCH. Claro. Mientras sea mayor la diferencia entre este punto y este punto. Me seguís al cursor, ¿no? Acá está, Sí, este punto, el punto 1 y el ojo de la bomba. Cuanto ¿no mayor sería sea esta necesario nada, distancia. profe, ¿Cómo? si la bomba está más abajo del nivel del tanque? ¿Ya Sí. no pasaría lo mismo o es lo mismo que ponerlo solamente a ras? Tengo que colocarlo a ras del No, tanque nada más. ¿por qué se pone al ras? ¿Por qué se pone al ras? Porque generalmente se pone al ras porque generalmente estos depósitos están al nivel cero, digamos. O sea que acá, para meter la bomba, yo tendría que cavar. ¿No? Mira, acá está el nivel cero, ¿lo ves? Entonces, ¿para qué voy a cavar? Por eso lo pongo hasta acá, nada más. Total, yo ya me aseguro con esta altura me aseguro de que no cavite la bomba. Pero sí, yo no podría colocarlo, por ejemplo, a la bomba, no podría colocarla a esta altura. Porque ahí lo más probable es que cavite. Porque no me ayuda mucho la diferencia de altura entre el punto 1 y el ojo de la bomba, si es que esta bomba la pongo más cerca al nivel, digamos. ¿Se entiende? Ya, profe. Sí. Bien. Bueno, chicos, yo diría que hasta acá hemos dado vuelta con flujo de fluido y. Todavía hay algunas cosas, ¿cierto? Bueno, yo diría que hasta acá hemos pegado un recorrido rápido. Tiene casi todo el tema visto de bombas. No se le debería escapar nada. Lo único que por ahí me queda es qué pasa cuando se produce una parada de fábrica. Lo que pasa es que ya no tenemos mucho tiempo, pero bueno, en todo caso, si ustedes me hacen acordar, en la próxima clase yo le digo qué es lo que pasa con las puestas en marcha, qué pasa cuando se para la fábrica, qué pasa cuando conecto dos bombas en serie y qué pasa cuando conecto dos bombas en paralelo. ¿Ah? Eso faltaría nada más, que es simplemente algunas acotaciones antes de pasar al otro tema. Ok, profe. Así que yo diría que por ahora lo dejemos acá nomás porque si no vamos a terminar con las 10 de la noche. Bueno, chicos, que tengan buen fin de semana. Nos vemos y estudien, lean lo que les sugerí que lean, por favor. Y nos estamos viendo la otra semana. Igualmente, Chicos, profe. Buen fin de... gracias.